noches. Tarde hoy, acá en Puerto Montt. Ya entramos en la madrugada. Escucho el sonido del tiempo, ¿ah? No sé si escuchan ustedes. Escucho ahí el sonido del tiempo, de los relojes, de la cuenta regresiva para algunos. Y les cuento muy brevemente, debido a la hora, Carlos Astete de Lota, Eduardo Garcés desde Coronel. Les cuento que hoy, al retorno a mi casa, me encuentro con un afiche, panfleto, Pampleto. no sé cómo llamarlo, que insta con una serie de sugerencias que tienen mucho que ver con el miedo. De hecho, leí por ambos lados este folleto y solo miedo, ¿ah? Solo miedo. Me encontré con este folleto a la entrada de mi casa, de una manufactura no menor, en colores. Aquí hay plata, hay dinero aquí invertido, que alguien dejó, me imagino que también le pagan, y que alguien imprimió y que alguien diseñó, y que no tiene ningún logo de ningún tipo, de partido político, nada. Nadie se hace cargo de esto. Viene a la chilena y enumera un montón de cosas que tienen que ver con cosas, comillas, negativas de esta nueva constitución, infiriendo todos los miedos habidos y por haber. Tenebroso, ¿ah? Yo después que leí esto me dio un escalofrío, y casi me dan ganas de votar rechazo. Está muy bien, no sé si está tan bien hecho, pero bueno, en fin. Eso, amigos, el sonido, insisto, escucho relojes, el sonido del tiempo de la cuenta regresiva, para algunos que tienen verdadero miedo, al parecer, está corriendo. No sé si a ustedes les ha llegado algo parecido, no sé qué opinan de este suceso, además de los sucesos extraños que nos han pasado. ¿Cómo están ustedes, Carlos y Lalo? Cualquiera, no se peleen. Lalo. Bueno, yo estuve mirando la fotito que me mandaste y bueno, en primer lugar creo que evidencia un análisis del texto así como bastante superficial. El razonamiento que invita a hacer en el titular, por ejemplo, de cada ámbito que supuestamente analiza, es bien superfluo. Y por otro lado, lo combina con la articulación mañosa y mentirosa de detalles que son tan específicos que es imposible que estén en una constitución. O sea, se aprovechan ahí de que la gente a lo mejor desconoce la diferencia entre lo que es una constitución como tal y una ley, ¿sí? Porque en el fondo las reglas que operan el quehacer así como más cotidiano, y que en el fondo lo que hacen es aterrizar lo que dice la Constitución, son leyes, y esas leyes aún tienen que dictarse en el marco de una nueva Constitución. Entonces los locos te amenazan con cuestiones como tan específicas, no recuerdo en este momento, no sé si podéis leer alguna, pero No. las que tienen que ver sobre todo con la propiedad, ¿cachai? Como Sí, te van a expropiar tu casa, así como claro, a precio justo. claro. O sea, ninguna de esas cosas están especificadas en la Constitución y van a tener que ser discutidas por el Congreso. O sea, si todavía hay que promulgar las leyes que nos van a regir en el marco de esta Constitución, repito. Entonces es imposible en este punto establecer ese grado de precisión de las cosas que pueden pasar, ¿cachai? Entonces, repito, aprovechan el desconocimiento que mucha gente debe tener, seguro, de esta diferencia entre lo que es una ley mucho más específica y una constitución, que es un marco. Y por otro lado, sus títulos, sus frases como de eslogan, son de una superficialidad increíble. Entonces, no sé, yo quiero pensar que la gente en ese sentido no se va a dejar engrupir, y que en el fondo estos son como manotazos de ahogado, porque los tipos ya están viendo que la gente está leyendo la Constitución, y las encuestas, incluso las encuestas que hacen ellos mismos, ya están
moviendo los indicadores en el sector opuesto al que ellos quisieran, pues. Y por lo mismo van a echar mano a todos los recursos que históricamente han aprovechado. O sea, desde que existe la comunicación masiva, siempre se han aprovechado los periódicos, los canales de televisión y ahora las redes sociales, la internet, para difundir este tipo de mensajes. Y creo que el temor de estos locos es que pase lo mismo que ocurrió con Sichel en un momento, que se desinfló rotundamente, y lo que pasó con Cast después, pues, que se suponía que tenía todas las de ganar y también guateó, pues, porque a la larga en la urna el indeciso, eh, no sé, pues siempre va a tirar como para el lado a ver, deja ordenarme. Está esta creencia de no perder el voto. ¿Ya? Hay mucha gente que a veces se inclina por votar por la opción que ellos creen que va a ganar para no perder el voto. Entonces, en la medida que se empieza a crear una tendencia por parte de las personas que están leyendo la Constitución y que se dan cuenta que todas estas cuestiones que se especulan son falsas, va a ir creciendo gradualmente en las propias encuestas la opción del apruebo, y en ese sentido el indeciso, consciente de que hay un triunfo potencial de esa opción, seguramente se va a inclinar por, entre comillas, no perder el voto, y también va a votar apruebo. Y ese es el temor que está carcomiendo ahí la entraña de la élite. Sí, siempre rondando lo hemos hablado tantas veces ya en el miedo. A Carlos no le vamos a pedir la opinión digamos, del folleto específico, porque tuvo una jornada laboral muy agotadora, está ahí cansado nuestro amigo Carlos. Lo que sí, bueno, obviamente si quiere puede comentarlo, pero lo que sí que creo le voy a pedir a cada uno es de dónde también creen ustedes que ya debemos abordar desde porque desde mi punto de vista ya hacer cambiar de parecer a ciertas personas que quieren creer todo esto, que nunca han querido cambio, es muy difícil. Lo que yo creo que hay que un poco incitar obviamente es a la educación, a leer, a informarse, y no sé, pues este tipo de folletos, no intentar ahí pelear con este tipo de gente. Creo yo que donde justamente hablaba Lalo, donde se incita solo al miedo aquí, al terror, que van a perder sus casas y etcétera, no sé si vale la pena. No sé tú, Carlos, nosotros ya lo hemos hablado tantas veces ya en estas últimas transmisiones con respecto a cómo se está llevando esta campaña del terror. ¿De dónde crees tú que se debería abordar esta temática? ¿Desde qué ámbitos? Para no sé, para no seguir con este camino terrorífico que quieren implantar algunos. Escuchamos al agotado querido amigo Carlos. Ciertamente estoy agotado, pero podríamos amanecer, yo creo, en estas tertulias, ¿no? Ya que el pensamiento, por el contrario del esfuerzo físico, no se agota. Bueno, muy buenas noches, queridos contertulios, amigos y respecto y amigas, y respecto de tu pregunta, Gustavo, bueno, yo creo que estamos entrando en esta recta final, si bien quedan varias semanas, como que se percibe lo dijiste tú, Lalo, una especie de desespero, ¿no? Y vamos a ver con qué sorpresas nos salen ahora, y cómo abordar un poco un tema tan relevante para nuestra sociedad, en general para el común de los mortales. Nosotros somos más, ¿cierto? La gente común somos muchos más. La gente de élite son, por supuesto, los menos, y de cierta forma muchas veces este pueblo, que es multitudinario, se mueve en función de justamente los márgenes que la élite propone, plantea. A mí, bueno, hay hartas cosas que para mí resultan muy paradójicas, ¿no? Una de ellas es que
muchas personas que son muy de discurso, muy, ¿cómo llamarlo? De un discurso muy vinculado un poco a la fe, ¿no? Vinculado a la defensa de los derechos. Tiene en su lenguaje la palabra rechazo como una bandera, ¿no? Me resulta paradójico, ¿por qué? Porque sin mediar, o más bien sin siquiera intentar profundizar en la discusión, aparece, como lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, el temor, el miedo como una herramienta, diría yo, la principal de todas históricamente, ¿no? Este panfleto que tú nos presentas viene a presionar estos botones, ¿no? Que nos conmueven, y muchas personas al momento de encender esa luz roja es suficiente para esconderse, para movilizarse. Por otro lado, me llama mucho la atención que o sea, no sé si lo interpretan de esta forma, pero yo creo que una gran mayoría de la población, antes de siquiera proponerse discriminar en torno al texto, a la evidencia, se hace otra pregunta. Acuden a algún referente, ¿no? Y entre sus referentes ellos dicen: voy a escuchar a tal o cual para en realidad definir mi voto. O sea, el poder que tienen los referentes es total, o sea, es brutal, sobre todo no solamente en contextos un poco más políticos, sino de todo orden, de todo índole, artístico, religioso. Entonces mucha gente se moviliza en función de, es que tal persona, que yo considero alguien culto o culta, ¿no? Dijo esto y esto, por lo tanto ahí está mi voto. O sea, hay una falta diría yo, como de incentivo a la discusión abierta, honesta, que por supuesto no necesariamente tiene que dirigirnos o apropiarnos de verdades, ¿no? Por el contrario, tiene que remover un poco nuestras diferencias, nuestras dudas, aflorar, ¿no? Para que en esa discusión empiece a aparecer un poco de luz. Y como para cerrarle un poco estas ideas que lanzo como siempre así sueltas, me llama harto la atención que justamente tengamos que resumir un poco un proceso tan relevante, tan importante, en ideas tan básicas, no tan vagas. O sea, porque va a pasar esto, porque te van a expropiar, porque te van a hacer cosas que no están en el texto, ¿no? La gente se va a movilizar. Entonces yo diría, el llamado en este momento a nosotros mismos como país, ¿no? Tiene que ver con entender de que somos personas que necesariamente tenemos que involucrarnos en la discusión, sin temor a que, no por ser tal vez letrados o no por tener tal o cual profesión, ¿no? No podemos vincularnos con temas profundos de política, como lo que significa, ¿no? Escribir un nuevo texto. Y un paréntesis nomás: ¿qué estarán sintiendo estos estudiantes de leyes que tienen que rendir su tesis y que luego de rendida y probablemente que pierda el rechazo tengan que desechar todo lo que estudiaron porque nada les va a servir, porque se tiene que escribir un nuevo marco legal? Buena pregunta, ¿cierto? Pero eso como paréntesis, yo diría que está en la discusión en abierta, ¿no? Sin embargo, estamos enmascarando, estamos refugiándonos en la opinión de otras personas, y en ese sentido creo que el llamado es justamente
a desempolvar un poco la discusión, no verla como algo negativo, peyorativo. Es muy fácil caer en la agresión, en la violencia, en la discriminación, cuando intentamos ¿cierto? Hablar temas que son comunes. Bueno, y con esta idea cierro esto de lo paradójico que es aquellos que de pronto defienden ideas idealistas y que son muy idealistas, no tienen ningún descaro, ¿no? para solamente visualizar el texto, ¿no? Lo que viene en el futuro, de acuerdo a lo que podría afectarme, de acuerdo al reflejo, en este caso de cómo podría yo perder privilegios o cómo podría afectarme o a mi sector, cuando en definitiva esta es una oportunidad pero tremenda para dejar de pensar en uno mismo y qué beneficios me va a otorgar o qué beneficios voy a perder, sino cómo podemos integrarnos y aún cuando hayan elementos que por supuesto no sean coincidentes con mi pensamiento, puedan integrar, ¿cierto? Puedan hacer partícipe a las personas, a los sectores que han sido eternamente segregados o más bien pisoteados. Hay temas profundos, lo hablamos al inicio, ¿no? Cómo es la imagen de una persona indígena que por supuesto entendimos después que tenía todas las credenciales para aparecer como presidenta de esta convención constitucional, de sobra, ¿no? Venía a contrastar con la imagen histórica de abuso, en definitiva de sufrimiento. Entonces dije que con esto terminaba y con esto termino. Eso mismo estaba pensando. Retomamos. Oye, después de estas 5, con esto termino de Carlos. Hubo además una interrupción ahí de una interferencia muy fuerte. No sé si será este señor Rechazo que me obstaculizaba el paso, ¿se acuerdan? El otro día. Pero estamos de vuelta. Carlos ahí cansado, agotado, pero siempre tiene algo que decir. Con esto termino yo también, Lalo. Pero eso sí, yo solo decir que con respecto a lo que decía Carlos, este asunto de los privilegios, porque este folleto que me llegó a mí siento que viene mucho de alguien privilegiado. Repito, no es un stencil en hoja de runeo, vale algo bastante colorido, en buena factura. Y recuerdo solo llevarlos, Lalo, a la génesis de todo este proceso, cuando en ese entonces esposa de un mandatario, a mí esa frase creo que más adelante, en unos años más, va a calar aún más profundo en todo esto, cuando termine este proceso. Ella reflejó fielmente en sus palabras esto de que vamos a tener que perder muchos privilegios, pero no son estos privilegios que yo veo en este folleto, son otros, son los privilegios de la élite que hablaba Carlos. Ellos son los que tienen el miedo a perder todo ese tipo de privilegios versus lo que en cualquier sociedad avanzada se quiere, que es el bien común, que esos privilegios los tengamos todos como sociedad, y entendiendo que para obtener esos privilegios hay que entre todos construir eso y aportar, versus lo que algunos quieren acaparar solo para ellos, para sus reducidas familias y para sus futuras generaciones. Siempre quieren ahí obtenerlo. Lalo Garcés, estos privilegios que señalaba esta señora, no sé si tú para despedirte quieres abordar de otro lado, pero recordé mucho eso. Es un fenómeno bien curioso y que precisamente se vale del miedo, porque la gente común y corriente no dimensiona el nivel de patrimonio que tienen estos tipos que están viendo amenazados, ¿verdad? Estos privilegios. Entonces,
ellos han logrado transmitirle a la gente común y corriente ese mismo temor a escala micro. O sea, a tal nivel que la gente que posee tan poco, obviamente si tú lo asustas con que va a perder lo poco que poseen, van a tener una reacción visceral, po. Y no logran darse cuenta que en el fondo los que van a perder son los otros, los que tienen demasiado, los que han logrado acumular, los que tienen más de lo que necesitan en el fondo. Entonces ven su poco patrimonio amenazado, y por supuesto que la reacción a veces es incluso violenta, como decía Carlos, porque tú lo ves incluso en la conversación cotidiana. A mí me toca de repente escuchar y en algunos casos interactuar con personas que tienen este pensamiento como bien arraigado, y hablan, por ejemplo, como si de la ideología, que la constitución está cargada de ideología, como si han logrado demonizar en el fondo el concepto de ideología como si fuera malo. Y es una cuestión ridícula, porque, o sea, el ser humano está lleno de ideologías. O sea, de hecho, bueno, no quiero herir susceptibilidades, pero estoy hablando de personas que son muy, muy cristianas y en el fondo no se dan cuenta que el cristianismo también es una ideología y no tiene nada de malo. ¿Está? Entonces, piensan que porque hay un pensamiento distinto al estándar, eso ya es ideología. Y no se dan cuenta que ese pensamiento estándar también es producto de una ideología. Perdona que te interrumpa, Lalo, pero tú tocaste una fibra importante en aspectos justamente de ideología, de pensamiento cristiano. Y fíjate que uno de los textos, de los artículos más polémicos a propósito del pensamiento cristiano, es que dice que las comunidades de fe no tendrán, o sea, tendrán que anualmente ellos rendir cuenta. O sea, no podrán, como hoy en día, ¿no?, establecer comunidades que hacen un uso y abuso de los recursos a vista y paciencia de todos, y la gente no dimensiona que hay personas que se enriquecen, pero a un nivel así, pero grosero, o sea, obsceno. Y estamos hablando de comunidades de fe que tienen un fundamento ideológico, a propósito, ¿no?, totalmente distinto. Entonces hay una especie de velo, ¿no?, que justamente el traspaso de esto de vamos a perder nuestros privilegios como comunidades de fe, cuando el texto es súper claro en decir que las comunidades de fe van a tener que ser transparentes en términos de economía. Eso debería agradecerlo el pueblo cristiano, el pueblo que busca, de cierta forma, justamente llevar o generar vínculos no, con su fe y con la sociedad también. Y sin embargo, hoy en día la permisividad, ¿no?, que hay, estos privilegios son, como dices tú, Gustavo, obscenos. O sea, vieron ustedes las noticias recientes nomás, obispos de unas denominaciones que empezaron a aparecer un nivel de patrimonio, pero impresionante. O sea, y una familia o dos familias tenían, ¿no?, este privilegio. Esa fue mi interrupción de... ¿Alguna palabra en el tintero te quedó, amigo Lalo? A lo Carlito. No, solamente para cerrar la idea me faltaba referirme a que ese miedo que han logrado transmitirle a las personas ha mutado al odio, ¿ya? O sea, ha tocado una fibra tan íntima que las reacciones son viscerales, y en el debate, en la conversación, o sea, que es sano que se dé. O sea, si uno perfectamente podría tener una conversación con una persona que esté inclinada hacia el rechazo, y en la argumentación, en la dialéctica, uno escucha los argumentos del otro y tiene todo el derecho a refutarlo, pero obviamente en el margen del respeto. Pero a mí, lamentablemente, con las personas con las que me ha tocado interactuar, se salen de control con tanta facilidad y aflora un odio irracional, como te decía, fundado en este temor a perder lo poco que tienen, cuando en realidad ellos van a ganar en derechos.
no han logrado dimensionar el grado de evolución que hay Que no es poco. en ganar derechos para la gente común y corriente, y lo que van a perder no es nada, o sea, nada de lo que le amenazan con que se les va a quitar es cierto, porque los que van a perder son los otros. Entonces, eso es un fenómeno muy llamativo. Oye, muy cortito porque escucho estos relojes, yo siento que el señor Rechazo me va a cortar en cualquier momento. Carlos, oye, solamente, qué lamentable no haber estudiado lenguaje como nuestro amigo Lalo para hablar tan bonito. Su dialéctica es tan, ¿cierto? Increíble, bueno, Vamos a interrumpirlo, claro, con nuestra retórica tan vulgar. En fin, bueno, de noche, poco ruido por acá en la ciudad de Puerto Montt, solo esos relojes de fondo, y para terminar, no me acuerdo qué iba a decir para terminar, pero en fin, lo dejamos hasta acá, porque... Termina con la frase de Carlito, y con esto termino. Con esto termino. No, lo recordé, pero necesito que me ayuden. Me acordé de esa frase de Lalo, no me acuerdo la frase exacta de el gitano Rodríguez en esta canción Valparaíso. El miedo inconfundible a la pobreza. ¿Cómo era la frase que no lo recuerdan ustedes? Mira, sí. De esa bella canción. Lo dejamos para Pendiente, para el próximo capítulo. la próxima Sí, radiotransmisión. porque ya, yo igual estoy escuchando estos relojes y me desconcentran. No puedo pensar en la letra y solo siento que en cualquier momento nos van a bajar del aire. El miedo inconfundible, no era inconfundible a la pobreza, pero algo por ahí, ese miedo a la pobreza ahí, porteño, Carlos Astete. Cámbiense a digital, hombre, que andan con relojes de cuerda y eso. No, sí, hay de todo sonido. Yo desde que descubrí el reloj Casio, ¿recuerdan o no? Que tenía números digitales. Sí, Ya, amigos, un gusto escucharlos en esta noche ya muy entrada acá en Puerto Montt. Les dejo un abrazo, Carlos, un abrazo, Lalo. vale, hasta la próxima. Gracias, amigos. ¡Chao!